Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Entramos ahora en la última parte del Génesis que corresponde a la vida de José, uno de los patriarcas que llegaría a ocupar un sitio prominente entre los 12 hijos de Jacob. Su historia siempre ha sido fascinante y las lecciones de su fidelidad han inspirado a los creyentes a través de los siglos. ¿Estás listo para motivar a tu clase a un espíritu de lealtad mediante la historia de este hombre de fe? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Busca en las páginas 130 a 133 de tu folleto de maestros las magníficas ayudas que la lección nos trae. Ten la seguridad de que la reseña, el comentario y la aplicación a la vida aportarán muchísimo a la elaboración de tu propio bosquejo. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Empieza la lección haciéndole a la clase una pregunta estimulante que les ayude a pensar a todos en lo que ganarán con el repaso. Te dejo como ejemplo la siguiente. La vida de José nos muestra que los ataques más dolorosos al cumplimiento de los planes de Dios para nuestra vida provienen de quienes consideramos más cercanos. ¿Cuál crees que es la razón para esto? Pues el repaso de hoy tocará precisamente tal aspecto. Y después de decir esto, deja que la mente de tus alumnos trabaje mientras que tú avanzas a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Podrías usar los puntos que siguen como base para elaborar tu repaso. Primero, el amo de los sueños. Hablar de José es definitivamente extraordinario. Todo lo que tiene que ver con él es asombroso. Como lo dije en un programa pasado, aunque el Señor se identifica a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creo que faltó muy poco para que se incorporara a José en esa designación. Otra cosa sorprendente es que si contamos los capítulos que Moisés dedica en Génesis, en términos generales por supuesto, a cada patriarca, los resultados serían los siguientes. Para Abraham se destinan 14 capítulos, para Isaac 1. De Jacob se nos habla en 10 y de José en 14. En otras palabras, José estaría en el mismo nivel que Abraham, el receptor original de las promesas. Otra cosa que me llama la atención es que de los 3 primeros patriarcas, la Biblia nos muestra sus errores más graves, sus desaciertos y sus malas decisiones. Sin embargo, todo lo que se nos dice de José es positivo. Por supuesto, con esto no quiero decir que nunca pecó, porque eso contradeciría Romanos 3:23. Pero sí que su integridad está fuera de toda duda. Pregúntale a la clase, ¿cuál es el apodo que le ponen sus hermanos y de dónde se origina? Lee con ellos Génesis 37, 18 al 20. La palabra del Señor nos dice: Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Sin duda alguna, tus alumnos rápidamente contestarán que el seudónimo que pusieron sus hermanos a José fue el soñador. Y obviamente fue a causa de 2 sueños que tuvo en los que simbólicamente veía cómo su familia se inclinaba ante él para rendirle honor. Tristemente, su padre cometió el desatino de dejar ver su favoritismo hacia él y eso trajo todo tipo de molestias entre los hermanos mayores, a tal punto que sus corazones se llenaron del más feroz odio. Me llamó la atención que la expresión que se traduce como el soñador es Baal ha-Hamolot,
que literalmente significa el Señor de los sueños. Esto es un sarcasmo por parte de los hijos mayores de Jacob para hablar no solo de que José tenía esas visiones nocturnas, sino de su maestría, por así decirlo, en ese arte de interpretar. No obstante, lo que al principio se dijo de manera irónica llegó a convertirse en la más absoluta realidad y gracias a su destreza en la interpretación, José llegó a convertirse en el segundo hombre más importante de la mayor potencia mundial de aquella época y literalmente en el salvador de toda la región, incluyendo a su familia y el pueblo que de ella provendría. La narración bíblica indica que el odio de los hermanos mayores no fue solamente por la abierta preferencia del padre, sino por los sueños en sí. Ellos hablaron de matarlo para ver qué sería de sus sueños, lo que hace suponer que ellos entendían de alguna manera la naturaleza profética o hasta el origen divino de ellos y no lo aceptaban. De otro lado, lo más dramático de la vida de José no fue que habiendo nacido libre resultara siendo vendido por los ismaelitas en Egipto o que la esposa de Potifar lo acusara falsamente. Tampoco que su amo, que lo conocía muy bien, cometiera la injusticia de enviarlo a la cárcel. Ese tipo de cosas son hasta cierta medida comprensibles, ya que fueron realizadas por individuos ajenos a su familia. Lo que realmente resulta doloroso es que sus propios hermanos, con los que se había criado y compartido los primeros años de su vida, consideraran matarlo y finalmente lo entregaran a la horrenda experiencia de la esclavitud. Literalmente lo desarraigaron de su hogar. Le causaron el dolor más fuerte al corazón de su padre. Hicieron que su hermano menor creciera sin conocerlo y lanzaron a José a una vida de incertidumbre y carencias. ¿Sabes, mi querido maestro de escuela sabática? Esto es una imagen de lo que ocurre en el gran conflicto. Del Señor Jesús se dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sus enemigos más encarnizados fueron los que se suponía que eran los guardianes de las verdades divinas, y su mayor adversario, el ángel a quien él mismo había creado y llenado de privilegios. Eso mismo también se reproduce en nuestra esfera. Es de esperarse que los que odian el Evangelio nos desprecien, pero tener que enfrentar el desamor de quienes están en nuestras filas es supremamente doloroso. El caso de José no es fortuito. El enemigo sabe que la persecución por parte de los más cercanos es arrolladora y procura utilizar sus deficiencias de carácter para desmoronar a los que están luchando en la vida espiritual. Debido a que este modus operandi le ha traído mucho éxito en desalentar a los que perseveran en la fe, Satanás seguirá utilizándolo más y más. El mismo Señor nos advirtió esto en Mateo 10:36, diciendo que los enemigos del hombre serán los de su casa. Y poniendo como contexto el tiempo del fin, predijo en Marcos 13:12 y 13 que el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pese a este panorama de tragedia, tenemos la esperanza de que así como José fue sostenido en medio de su dolor emocional, nosotros también podremos sobreponernos a situaciones como esas, sabiendo que el Señor siempre cumple sus propósitos a pesar de las tramas del enemigo. Esta historia está puesta para que mantengamos en mente que el mal tramado contra los hijos de Dios será usado por Él para nuestra liberación. Pero ahora pasemos al siguiente punto, la casa de servidumbre. Es una lástima que la lección no dedique más tiempo a analizar los pormenores de José en Egipto, porque son muchísimas las lecciones que obtendríamos en términos de edificación del carácter. Sin embargo, podríamos escoger algunos. Por ejemplo, el hecho de que aquel país fuera llamado casa de servidumbre. En su visita a esa tierra, Abraham quedó subyugado por sus propias mentiras en cuanto a su relación con Sara. José fue llevado allá por la fuerza para vivir como esclavo, e Israel como pueblo fue sometido por aquel faraón que no conoció a José. Sin embargo, en todos estos ejemplos, el Señor liberó a sus hijos debido a su gran misericordia.
Egipto es una representación de este mundo afectado por el pecado, y el rescate divino es símbolo de la redención. Por otro lado, con el paso de José por esa nación, Dios lo llevó de esclavo a mayordomo, de reo a administrador y de hombre sin derechos a primer ministro. El Señor convirtió la casa de servidumbre en un monumento recordatorio de su poder salvador. E igualmente este planeta pasará a la historia de la eternidad como el sitio en el cual la gracia divina nos rescató. Por otro lado, lo que tradicionalmente más se resalta de la historia de José es la decisión de él de no ceder a la seducción del mal. Invita a tu clase a leer Génesis 39 del 7 al 9 y pregunta, ¿qué fue lo que lo mantuvo firme? La Escritura nos dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Tengo la seguridad de que tus alumnos atinarán a responder esta pregunta diciendo que José no quería deshonrar a Dios ni faltarle a Potifar. Hasta ahora, en la línea de patriarcas desde Noé hasta Jacob, hemos visto individuos que pese a sus errores han ido aprendiendo los fundamentos del reino de Dios y que con el tiempo han amoldado sus caracteres a ellos. Pero la historia de José pareciera mostrarnos a alguien que pudo comprenderlos desde muy temprano en su vida. El Señor Jesús condensó esos principios en dos cosas: amar a Dios de manera total y al prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 22:40, Él dijo que de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pues exactamente de ellos fue que José se valió en su respuesta a la tentación. Él amaba a Potifar como a sí mismo y decidió no hacerlo pasar por el dolor de la traición. Pero a quien más amaba por sobre todas las cosas era a su Dios y ni siquiera contemplaba como una opción pecar contra él. No era cosa de fuerza de voluntad, era un asunto de amor, que es el fundamento del gobierno divino expresado en lo que nosotros llamamos su santa ley. En conclusión, el lugar que se reconocía como casa de servidumbre o sometimiento no pudo esclavizar el corazón de un hombre que, si bien era un siervo desde la perspectiva de aquella sociedad, tenía un espíritu libre porque tenía claras las prioridades del amor. Dios por encima de todos y de todo, y su prójimo como él mismo. Pero vayamos ahora al punto final de esta sección. Dios habla en lenguaje humano. Cuando el Señor decide poner a José en el lugar para el que había sido llevado a Egipto, lo hace mediante un par de sueños intrigantes que tuvo el faraón de turno. Si bien los sueños siempre han causado curiosidad al ser humano, en aquella época se les daba una importancia superior. Se entendían como comunicados de los dioses, principalmente cuando quienes los tenían pertenecían a la élite gobernante. Pero lo más interesante es que todos los símbolos de los sueños del faraón fueron ideados por Dios para que percibiera la importancia del mensaje. La decodificación de esto sirvió para poner a José en el escenario y llevar a cabo los planes que el Señor tenía para él. Siempre que leo esta historia observo que hay un paralelo entre José y Daniel, ya que Dios los usó a ambos para bendecir a su pueblo, estando en los cargos más altos de un gobierno extranjero. Lee con tu clase los sueños del faraón en Génesis capítulo 41, versículos 19 al 24, y luego pregunta, ¿qué vestigios propios de la cultura egipcia se ven en ellos? Te animo a que hagan una lista lo más precisa posible. Algunos de esos elementos son los siguientes. El río Nilo, que era tenido como una deidad y de cuyo caudal dependía la agricultura del país. Las vacas, símbolos de la prosperidad egipcia, si eran robustas, o de los países pobres de Canaán si estaban desnutridas. Las espigas, relacionadas con asuntos alimenticios. Las repeticiones, que son tomadas como énfasis,
y el hecho trágico de que los mejores elementos resulten devorados por los peores. Para colmo, la impotencia de los sabios egipcios a la hora de encontrar una explicación llenó de desesperación el corazón del monarca y contribuyó a dejar listo el escenario para que José interpretara sus sueños. Pero lo más resaltante fue la sugerencia de los pasos que debía seguir ante la crisis inminente, algo que dejó fuera de duda su sabiduría y despertó en el faraón la confianza en la capacidad que Dios le había concedido a su siervo. De más está decir que todo esto estaba dirigido por el Señor, porque era necesario tener lista la provisión para el sustento del pueblo, del cual provendría la simiente de la mujer, el Mesías prometido. De todo esto queda claro que el Todopoderoso es quien dirige el flujo de la historia y que sus planes no conocen premura ni demora. Así como se puede ver en el libro del profeta Daniel, en la historia de José se nos muestra que Dios está al control. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Utilicemos los siguientes escenarios para aplicar lo estudiado. Primero, imagina que la persona de la iglesia en que más confías te lastima. ¿Cómo enfrentarías esa situación basado en lo que estudiaste esta semana? Segundo, ¿qué otro tipo de egiptos o casas de servidumbre existen en nuestros días? Finalmente, ¿por qué crees que Dios siempre nos habla en un lenguaje que nos resulte familiar? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal esta tarea para la semana? Invita a tus alumnos a repasar sus vidas para reconocer las veces en que el Señor ha convertido sus situaciones dolorosas en posteriores bendiciones. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El enemigo sabe que nos infringe un golpe mortal cuando usa a nuestros hermanos en la fe para hacernos daño. Tal acción en el nivel espiritual desalienta, desespera, desilusiona y conduce a la mayoría a abandonar la iglesia. Sin embargo, la vida de José nos inspira a no claudicar y saber que por encima del dolor de las relaciones fallidas hay un Dios que tiene el poder para hacer que todo contribuya para nuestro bien. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Aunque todo parezca sombrío, oremos para que no exista nada que nos desaliente. Recuerda que hemos tomado la determinación de ir a compartir esperanza para que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.